Estem aquí al plató del nacional.cat amb la Tal, la portaveu de l'ambaixada d'Israel, i farem una entrevista. Buenos días, Tal. Buen día. ¿Qué representa este alto al fuego para Israel, este nuevo alto al fuego? Bueno, las metas de nuestra guerra, que desafortunadamente era impulsada sobre nosotros y no queríamos empezar, es por un lado poder erradicar a la infraestructura terrorista de Hamas y garantizar que algo así no puede suceder en nuestras fronteras. Y por otro lado, poder devolver a nuestros rehenes a casa, salvos y sanos. Y creo que se ha demostrado que la presión militar que estamos poniendo sobre la organización terrorista de Hamas también ayuda en eso, en poder liberar rehenes. Creo que las imágenes que llegan de esos ciudadanos inocentes que no han hecho absolutamente nada, estamos hablando de niños, de mujeres, de ancianos que fueron secuestrados, y verlos en casa llena el corazón con felicidad. Pero por otro lado, tenemos aún muchos más secuestrados ahí en Gaza y queremos que todos regresen a casa. Se hablaba mucho también sobre el papel de Netanyahu en ese sentido, ¿no? Que podía salir un poco debilitado de una nueva tregua. Él tampoco estaba como muy puesto para que hubiese una nueva tregua porque el objetivo es claro, ¿no? Destruir Hamas. No sé si el hecho de que haya más treguas puede afectar la imagen de Netanyahu en el sentido de debilitarlo, o los familiares de los secuestrados están contentos con la gestión que se está haciendo, o ¿cómo ves un poco todo esto? La condición actual es que por cada día de tregua se van a liberar por Hamas 10 secuestrados más. Esa es la condición y mientras se cumple se puede extenderlo. No creo que tiene que ver con imagen del primer ministro o de otra persona. Estamos todos los ciudadanos de Israel unidos en esas dos metas de poder erradicar a la organización terrorista de Hamas y poder devolver a nuestros rehenes. Y yo diría que esos dos objetivos van a la mano, no son objetivos separados y en eso estamos. El 7 de octubre fue un día fatal, ¿no? Porque nadie esperaba este ataque de Hamas. Muchos dicen que Israel no había hecho nada, bueno, y por la parte palestina dicen que no hacer nada era parte de la ocupación. No sé esto en qué posición queda, no sé si hay alguna explicación ¿qué te parece a ti? Siento que el 7 de octubre marca un antes y un después para Israel, para Oriente Próximo y la verdad que para todos los países democráticos y el mundo libre. Desafortunadamente el terrorismo es algo que conocemos en Israel. Yo lo conozco también como ciudadana desde niña. Desde 2005 hemos salido en una manera unilateral de la Franja de Gaza. En 2007 tomó el control Hamas ahí y desde entonces está lanzando cohetes en forma indiscriminada sobre la población civil israelí. Aún así, el 7 de octubre, el hecho que miles de terroristas han infiltrado hacia el terreno israelí, empezaron a asesinar, a secuestrar, a quemar familias completas. Estamos hablando de ciudadanos inocentes que no han hecho absolutamente nada. Una fiesta, jóvenes que se fueron a divertirse en una fiesta. Hay ahora tema que no es muy hablado, pero se han hecho muchos crímenes de género, violencia en contra de la mujer, terrorismo en contra de la mujer en ese 7 de octubre. Al principio de la guerra, cuando empezó, obviamente estuvimos más enfocados en ver todos los asesinatos, que estamos hablando de más de 1.200 civiles asesinados, 9.000 heridos, nuestros secuestrados, de 237 que fueron secuestrados hacia Gaza, y menos se enfocó en la parte de esa violencia de género. Y más ahora cuando pasan los días y podemos escuchar más testimonios, entendemos aún más la magnitud y la brutalidad de esos ataques terroristas de una organización tipo ISIS, hasta peor en su crueldad de ISIS, y siento que eso marca un antes y un después para la sociedad israelí. La organización terrorista de Hamas no es un socio legítimo
en cuestiones del conflicto israelí-palestino. No es un representante del pueblo palestino. Es una organización terrorista, cruel, que no le importa, por empezar, no le importa su propia gente y menos le importa, obviamente, a los ciudadanos de Israel. Al contrario, lo que se ha hecho es un ataque bárbaro, sin precedentes. Estamos hablando de niños, de mujeres, de ancianos, de familias completas que fueron eliminadas. Justo ahora escuché una historia de una mamá que regresó desde Gaza, que estaba secuestrada con sus 3 niños y está regresando aquí, pero su marido y otro niño fueron asesinados en esa masacre. Así que no creo que hay ninguna legitimidad o manera que se puede justificar un ataque bárbaro como eso, y menos Hamás, que yo diría que poder erradicar la infraestructura terrorista de Hamás sería liberar también a los civiles, a los ciudadanos de Gaza, de una organización terrorista que los toma como escudos humanos. No sé si eso puede conectar, aunque hace unos días era de mucha actualidad el hospital Al-Shifa, ¿no? Que por parte de Israel se decía que debajo había una estructura de túneles y había como cierta incertidumbre, ¿no? En la comunidad internacional, pues a ver qué pasaba con el hospital. Al final, ¿esto cómo ha quedado? O sea, ¿cómo Israel sabe la estructura de túneles que hay y cómo se investiga esto? Quiero decir, para alguien que no, o sea, para alguien de la calle que quizá entiende que simplemente Israel está, yo qué sé, bombardeando un hospital o una escuela o lo que sea, ¿cómo se explica que debajo hay túneles sin haber podido comprobarlo antes, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Desafortunadamente no es algo nuevo para nosotros el hecho que la organización terrorista de Hamás está utilizando su propia gente. Está actuando, está operando desde centros civiles, desde hospitales, desde mezquitas, desde escuelas. Está poniendo en riesgo constante su propia población. De hecho, en el principio de la guerra hemos advertido a todos los ciudadanos que estaban en el norte de Gaza, los civiles, evacuarse hacia el sur de la Gaza para un lugar que sea más seguro. Era propio Hamás que impidió y les dijo ignorar a las advertencias de Israel, y hasta con la violencia les hizo no evacuarse para seguir utilizándolos como escudos humanos. Desde el 7 de octubre ya se han lanzado sobre el territorio israelí en forma indiscriminada más de 10,000 cohetes, y más de 1,300 de esos cohetes se cayeron dentro de la franja de Gaza. Hamás está actuando dentro de poblaciones civiles, está poniendo en riesgo constante su propia población. Israel está comprometida a la ley internacional. En cada acción que estamos haciendo está basado en inteligencia. Tenemos juristas que están acompañando a todas las unidades militares de nuestras fuerzas de defensa de Israel para poder examinar cada caso y poder asegurar que estamos actuando de acuerdo a la ley internacional, minimizando cualquier daño a los no involucrados. Desafortunadamente, Hamás, fuera del hecho que está haciendo un doble crimen de guerra, porque por un lado está atacando a la población civil israelí y por otro lado está operando y actuando desde la población civil en Gaza, pero también está utilizando en manera cínica esas fotos, esos videos, el sufrimiento de los civiles como parte de su propaganda. De hecho, en el caso del Hospital Shifa, estuvimos en contacto directo todo el tiempo con el director para monitorar, para ver las necesidades, para estar al pendiente. Hemos ofrecido incubadoras y nos rechazaron. Hemos ofrecido ayuda humanitaria, comida para bebés, combustibles, fuera del hecho que Hamás robó 500,000 de litros de combustibles en lugar de darlo a los ciudadanos, pero también en el caso de Shifa hemos ofrecido una vez más combustibles y también lo rechazaron. Y a eso lo que voy. Los terroristas de Hamás no le importan su propia gente. Están poniendo en riesgo constante y nos están poniendo todo el tiempo en dilemas
y obviamente nosotros como un país democrático, que en nuestros primeros valores es la vida humana, no importa si es vida humana de israelíes, si es vida humana en Gaza, si es vida humana en cualquier lugar en este mundo, a eso estamos comprometidos y eso es lo que estamos haciendo. Pero hay que entender que lo que está haciendo Hamas es todo al contrario y hay que liberar a los ciudadanos de Gaza de esa amenaza también. Algunos países en ese sentido han empezado a decir que Israel está violando algún derecho internacional. No sé Israel cómo se siente en ese sentido, o cómo reacciona al respecto. Estamos muy pendientes a la ley internacional, eso es lo que estamos haciendo. Nuestros juristas están consultando constantemente a las unidades de las fuerzas de defensa de Israel. Es importante decir que si hay un objetivo de acuerdo a la ley internacional, si hay un centro civil que está siendo utilizado para objetivos de terrorismo, puede convertirse en un objetivo legítimo militar. En eso estamos examinando con esas consultas con las juristas, estamos comprometidos a la ley internacional y por eso hacemos cada esfuerzo para minimizar cualquier daño a los no involucrados. Ciudadanos inocentes son ciudadanos inocentes en cualquier lugar. Y era Hamas que empezó esa guerra que de verdad fue forzada sobre nosotros, no queríamos llegar a eso. Al contrario, puedo decir que en los meses previos al ataque se han dado muchos permisos de entrada a ciudadanos de Gaza dentro de Israel para poder trabajar en Israel y no hubo ninguna razón real para abrir un ataque tan cruel y tan bárbaro en contra de nuestra población civil. Puedo decir que muchos de los ciudadanos del sur son ciudadanos que realmente crean en la paz. Muchos de ellos apoyaron en iniciativas de paz con sus ciudadanos vecinos en Gaza, han dado ayuda médica, o sea, han querido dar tratamiento médico, hacer en conjunto proyectos, iniciativas. Y lo que hemos visto son terroristas que no les importa la paz, que no quieren, que simplemente quieren que Israel no esté, que no existe. Obviamente que todos entendemos que la organización terrorista de Hamas, sus habilidades, sus fondos, sus capacidades están dirigidas por Irán, que Irán claramente dice que quiere borrar a Israel del mapa. Entonces creo aquí que no se trata de representación del conflicto israelí-palestino, es una organización fundamental, yihadista, extremista, que quiere que Israel no esté. Y no podemos permitirnos, como un país democrático, tener en nuestra frontera una amenaza así, porque el ataque bárbaro que sucedió puede pasar una vez más en un mes, en medio año, en un año, y tenemos que proteger a nuestros ciudadanos y obviamente devolver a nuestros rehenes a casa. Aún con esas treguas y con los rehenes liberados, tenemos aún 160 más secuestrados que no sabemos nada sobre su condición médica, sobre su estado. Se han llevado, han sido secuestrados con sus pijamas de la cama. Son personas que toman medicamentos a nivel cotidiano. Vimos ahora con los rehenes que regresaron a Israel que en términos de alimentación no tuvieron suficiente alimentación y ahora no sabemos nada sobre los otros ciudadanos que están ahí y es en contra de cada ley internacional. Ayer se celebró el Foro del Mediterráneo aquí en Barcelona. Israel no estaba presente. ¿Por qué no participó Israel en el foro? Bueno, creo que ese foro, que su objetivo es crear confianza y cooperación de los países en la región, se convirtió en algo más politizado en ese aspecto porque su cosa en su agenda era la guerra en Gaza y no fue en consultas con Israel y no queríamos ser parte de algo que en nuestro modo de ver no sirve y no avanza de verdad ninguna solución.
En el foro se debatió básicamente esto y dijeron que una posible solución, o la única solución casi, pasaba por la creación de dos estados. Israel, ¿cómo se siente en ese sentido? Creo que ahora nuestro enfoque es realmente esos dos objetivos que tenemos de poder radicar a la organización terrorista de Hamas. Es obvio, por un lado, que Hamas no es un representante de los palestinos. Al contrario, está utilizando sus propios ciudadanos como escudos humanos en lugar de utilizar sus recursos, sus fondos en construir a Gaza, está utilizándolo para construir túneles, para construir infraestructura terrorista, para lanzar cohetes en forma indiscriminada sobre la población civil israelí. Y no es un representante legítimo en ese aspecto. Y lo que tenemos que hacer es asegurar que ya no esté ahí como representante de cualquier cosa. ¿Y cuando Hamas deje de estar, cuál será el siguiente paso? Bueno, Israel no tiene ninguna intención de conquistar a la Franja de Gaza. De hecho, hemos retirado de ahí en 2005 y no queremos conquistarlo o tomar la responsabilidad de esa zona. Y vamos a tener que ver cómo avanza en ese nivel. Lo que sí sabemos decir que es obvio que la organización terrorista de Hamas no puede controlar ahí, no puede ser un representante, una organización que su crueldad es mucho peor a la de ISIS, y creo que tiene que ser la preocupación no nada más para el Estado de Israel o para el Oriente Próximo, sino para todos los países democráticos y el mundo libre. Sin Hamas, ¿Israel vería factible una solución de dos estados o cómo? Israel desde lo largo de la historia ha querido llegar a un acuerdo de paz. Desafortunadamente fueron los palestinos quienes no perdieron ni una oportunidad para perder una oportunidad. Y nuestra mano siempre está a la paz. En ese sentido, lo que hemos hecho en esos últimos años en Oriente Próximo con esos acuerdos de normalización y de cooperación con los países, creo que ha demostrado nuestra voluntad de cooperar, de trabajar en conjunto para un Oriente Próximo mejor, estable, fuerte, con mucha cooperación. Hemos retirado de la Franja de Gaza en manera unilateral en 2005. Desde entonces, desde que tomó el control la organización terrorista de Hamas en 2007, ha convertido a nuestro país en terror, lanzando cohetes sobre población civil mayor afectada en el sur de Israel, niños ahí que tienen PTSD, que están traumatizados, que ya te puedo decir de una amiga mía, su nieta estuvo en el kinder, o sea, estuvieron dibujando. En Israel hay alerta que se llama Tzeva Adom, color rojo, se dice. Y estuvieron dibujando y su maestra le dijo, ay, ¿me puedes pasar el Tzeva Adom, el color rojo? Inmediatamente la niña, Tzeva Adom, y empezó a correr. Así vive los ciudadanos de Israel desde 2007. Y hemos experimentado a lo largo de la historia muchos ataques, y es la segunda intifada, de terrorismo en ese aspecto. Terrorismo no puede ser solución. Hay que cooperar, hay que trabajar en conjunto y hay que tener el reconocimiento en el derecho del Estado de Israel a existir. Una vez más, Hamas es una extensión de Irán. Es dirigido, fundado, recibe todo el apoyo logístico de Irán, que claramente dice que quiere borrar de Israel del mapa. Lo mismo podemos ver con la organización terrorista de Hezbollah en nuestra frontera norte, que desde el primer día de la guerra nos están provocando, están disparando cohetes, están intentando de infiltrarse dentro del terreno israelí. Vemos células de la organización terrorista de Hamas en Cisjordania, vemos los Houthis de Yemen, y con eso tenemos que enfrentar, obviamente con la intención de no llegar a guerra regional, porque eso no es lo que queremos. Queremos un Oriente Próximo de estabilidad, de paz, de cooperación, pero para poder hacer eso hace falta socios, y la organización terrorista de Hamas definitivamente no es un representante ni socio legítimo.
Esa que comentabas ahora, Israel ha intentado en los últimos años establecer vínculos con países próximos, ¿no? No sé si esta guerra entre Israel y Hamás ha parado un poco estas relaciones bilaterales o cómo están afectando. Creo que es obvio que parte de la razón por la cual se empezó ese ataque terrorista, parte de eso un poco establecer, ¿no?, la nueva realidad que logró Israel en conjunto con los países árabes, construir un nuevo Oriente Próximo con cooperaciones sin precedentes en nivel económico, en nivel cultural, en nivel académico, en nivel del gobierno, en nivel político. Se hizo algo de verdad, un nuevo Próximo Oriente, y siempre se ha invitado también a los palestinos a ser parte de ese círculo de paz en ese contexto. Creo que es muy temprano para entender las implicaciones. Yo no tengo la bola de cristal para poder saber hacia dónde vamos. Sí sé en qué tenemos que enfocar ahora, y siento que no tiene que ver en general ni a opiniones políticas en Israel. No importa si es derecha o izquierda en Israel, todos entendemos que estamos enfrentando con una organización terrorista cruel que quiere que Israel no existe, y tenemos que unir fuerzas y estar ahí juntos en contra de esa amenaza en común. No tiene que ver con opinión política una u otra, ya que no es un representante de ningún conflicto. Es una organización que ha demostrado su crueldad, que es peor de la de ISIS.